La sombra y la luz. Un viaje del abismo a la paz. El mundo de Elara era un perpetuo atardecer gris, un telón de fondo para el vacío que habitaba en su pecho. Cada día era una lucha solitaria contra sombras invisibles que pasaban en los rincones de su mentes. Los logros profesionales se sentían huecos, las relaciones transitorias, en fin. Por las noches, el silencio de su lujoso apartamento se convertía en un susurro de sus propios miedos. El más leve crujido en la madera, el susurro del viento contra el cristal se transformaban en amenazas palpables. Una noche, la oscuridad de su habitación pareció cobrar vida. El aire se volvió pesado y un frío antinatural se deslizó bajo su piel. Elara se encogió en su cama, los ojos fijos en la puerta entornada de su armario, donde una sombra más densa que las demás parecía latir. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de terror que resonaba en sus oídos. Convencida de que no estaba sola, susurraba súplicas sin nombre al vacío, intentando conjurar una protección que no conocía. El pánico se apoderó de ella cuando sintió un aliento frío en su cuello. No un aliento de aire, sino algo más, antiguo y malévolo. Era el miedo personificado, la certeza de una soledad absoluta en un universo indiferente. Elara cerró los ojos deseando desaparecer, deseando que algo, lo que fuera, la salvara de esa presencia que la ahogaba. El terror no era solo por lo que pudiera haber en la oscuridad, sino por la profunda convicción de que si algo la alcanzaba, no habría nadie, absolutamente nadie, para escuchar su grito. Aquella noche no durmió. Solo existió, atrapada en el abrazo helado de su propia desesperación. Al día siguiente, exhausta y al borde del colapso, Elara se arrastró por la ciudad. El sol era un mero recuerdo detrás de las nubes plomizas, y cada rostro que veía reflejaba su propia apatía. Sin embargo, al pasar frente a una pequeña iglesia de piedra antigua, un sonido rompió la monotonía de su tormento. Era una melodía suave, un canto coral que ascendía y descendía con una armonía conmovedora. Era tan diferente del zumbido constante de su ansiedad, tan ajeno a la discordia de su alma, que Elara se detuvo, como hipnotizada. Nunca había entrado en una iglesia considerando las reliquias de una fe infantil. Pero la melodía, esa melodía la llamó. Con el corazón aún agitado por la noche anterior, pero también atraída por una curiosidad inusitada, cruzó el umbral. El interior era modesto, pero un vitral en la pared derramaba haces de luz de colores sobre el polvo suspendido en el aire, creando un ambiente etéreo. La música era suave, invitadora, y por primera vez en mucho tiempo, Elara sintió una leve fisura en la coraza de su desesperación. Se sentó en uno de los bancos de madera, sintiéndose extrañamente ajena, pero, al mismo tiempo, extrañamente en casa. No entendía las palabras de los cánticos, pero la sensación de consuelo era innegable. Había algo en ese lugar que no era la soledad, algo que no era el miedo, algo que no era el vacío. Era calor. A medida que las semanas pasaban, Elara regresaba a la iglesia. Al principio solo por la música, luego por una necesidad creciente de ese inexplicable consuelo. Escuchaba las palabras del párroco, que hablaban de un amor incondicional, de un perdón eterno, de una presencia constante, conceptos extraños para alguien que solo había conocido la indiferencia del universo. Una tarde, el párroco, un hombre de ojos amables y sonrisa paciente, se acercó a ella. Veo que nos visitas a menudo, dijo con una voz suave. Elara, que rara vez hablaba de sí misma, se encontró para su propia sorpresa, confesándole la soledad y el terror que la acechaban, describiendo la sombra en su habitación. El párroco la escuchó con una atención genuina. No minimizó su miedo, sino que le habló de la luz que disipa toda oscuridad, de una protección divina que está siempre presente, incluso cuando no la percibimos. Le dio una pequeña cruz de madera y le sugirió que antes de dormir le hablara a Dios, que le entregara sus miedos y que confiara en su cuidado. Esa noche, con la cruz en la mano, Elara sintió un impulso que nunca había experimentado. No rezó con palabras aprendidas, sino con el corazón. Habló de su miedo, de su desesperación, de su anhelo de paz. Y por primera vez, el aliento frío no se hizo presente. La sombra en el armario permaneció inerte. El miedo no desapareció por completo, pero fue diferente. Una inquietud distante, no un terror inminente. Sintió una pequeña chispa de esperanza, la promesa de algo más allá de su propia desolación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La cruz de madera se convirtió en su compañera constante. Elara comenzó a leer los evangelios, las palabras de Jesús resonando con una verdad que su alma anhelaba. La idea de un Padre amoroso, de un Dios que se preocupa por cada uno de sus hijos, fue transformando gradualmente el paisaje desolado de su interior.
Ya no se sentía sola en el vasto universo. Ahora sentía una conexión, un propósito. Las mañanas ya no eran el inicio de una batalla, sino una oportunidad para la gratitud. Las noches que antes eran su mayor tormento se convirtieron en momentos de profunda comunión. Cuando el miedo intentaba regresar, ya no la paralizaba. En su lugar, Elara recurría a la oración, a las escrituras, a la certeza de que no estaba sola. La sombra en el armario había desaparecido, o tal vez Elara ya no le daba el poder de existir. Aprendió que la oscuridad no es una ausencia de luz, sino una ausencia de Dios, y que con Él presente ninguna oscuridad puede prevalecer. Su fe se convirtió en un faro en la niebla, una fortaleza inexpugnable. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba con furia contra su ventana, Elara se despertó. Los truenos retumbaban, haciendo vibrar los cristales. Hubo un tiempo en que esta tormenta la habría sumergido en un terror abyecto, donde cada relámpago era un presagio de desastre y cada trueno la voz de una condena inminente. Pero no esa noche. Se sentó en el borde de su cama, no con miedo, sino con una serena contemplación. La pequeña cruz de madera descansaba en su mesita de noche. Cerró los ojos y en medio del estruendo de la naturaleza desatada, elevó su corazón en una oración silenciosa. Sintió la presencia de Dios a su lado, tan real como el aire que respiraba. Una oleada de paz la invadió, una tranquilidad profunda que no dependía de las circunstancias externas. Era una paz que venía de adentro, un regalo divino. El viento podía rugir, la lluvia golpear, pero su alma estaba en calma. Era como si un ancla invisible la sujetara firmemente a un puerto seguro. Ya no era una barca a la deriva en un océano embravecido. Era un faro, firme e inquebrantable, iluminado por la luz de la fe. Los años pasaron y la vida de Elara floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Su sonrisa era genuina. Sus ojos irradiaban una luz cálida. Ya no buscaba la validación en el mundo exterior, pues había encontrado una fuente inagotable de amor y aceptación en su relación con Dios. Su apartamento, antes un lugar de soledad y miedo, se transformó en un hogar lleno de vida, donde la risa y la calidez eran invitadas frecuentes. Se dedicó a ayudar a otros, compartiendo su historia con aquellos que, como ella, se sentían perdidos en la oscuridad. Hablaba con una convicción que venía de la experiencia, no de la teoría. Los desafíos de la vida no desaparecieron. Las enfermedades, las pérdidas, las decepciones seguían siendo parte de la existencia humana. Pero Elara los enfrentaba con una fortaleza renovada, con la certeza de que Dios estaba con ella en cada paso del camino. Ya no temía la oscuridad, pues sabía que la luz de Dios siempre la superaría. Su vida era un testimonio de la transformación, una oda a la gracia. Había encontrado no solo la paz, sino el propósito, el amor y la esperanza, anclados en una fe inquebrantable que la sostenía mucho más allá de las sombras de este mundo, prometiéndole un descanso eterno bajo el abrazo amoroso de Dios,